Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas tardes. Les habla en el día de hoy Paola Nieto, la coordinadora del nuevo pregrado en Ciencia de Datos de la Universidad del Norte. Para mí es un placer, como siempre, recibirlos en el ciclo de conferencia de qué se está hablando en Ciencia de Datos. En el marco de Uninorte Verano quisimos hacer algo un poco diferente para esta ocasión y es resolver una duda que sé que muchos bachilleres e incluso muchos profesionales, empresarios, tienen en este momento y es, bueno, pero ¿qué hace un científico de datos? Para eso hemos invitado a Daniel Soto, quien nos acompañará en la tarde de hoy. Él es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Liege en Bélgica y magíster en Business Administration de la Universidad de Penn State de US. Actualmente se desempeña como director ejecutivo para Latinoamérica de TIMI y pues nos acompañará resolviendo estas curiosidades acerca de qué hace el profesional en ciencia de datos. Y bueno, esperemos que sea un espacio muy agradable para todos. Al final de la conferencia daremos oportunidad de que nos compartan cualquier otra duda y poder consultarlas con nuestro experto. Y bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal Uninorte Académico. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Gracias, Paola, por la introducción. Solo una pequeña precisión. No soy un magíster en administración, sino Master of Science. Es un Master of diferente. Science. Ok, perfecto. Poco diferente. Gracias, Dani. Qué pena contigo. Tranquilo, muchos se equivocan. Bueno, muchas gracias por esa invitación y la idea de hoy es compartir con ustedes un poco qué ha sido mi experiencia en los últimos 23 años que me estoy dedicando a jugar con datos y también darles una idea de qué les espera si deciden meterse en esa carrera y cuáles son los temas que les tocará estudiar y cuáles son algunas de las tendencias que estamos viendo hoy. Entonces, primero un poco sobre mi experiencia. Yo trabajé, como lo mencioné, de 23 años en el tema. Empecé a jugar con analítica en el 99 cuando trabajaba como investigador en Penn State. Eso me hace un dinosaurio en el tema de la ciencia de datos, porque hacía ciencia de datos como 15 años antes de que existiera. Trabajé con Insight Consulting, lideré el grupo de Advanced Analytics en Deloitte, el grupo de Pricing Analytics en el Deloitte European Center of Excellence, que estaba basado en Bélgica, y trabajé unos 12 años en total en la universidad, entre Penn State y ESSEC Business School en París, donde dictaba clases de marketing analítico. Hoy trabajo con TIMI, que es TIMI. TIMI es una de las pocas plataformas realmente que existen en el mundo de ciencia de datos y que permite procesar enormes volúmenes de información. Es una plataforma que estamos desarrollando desde Bélgica y permite procesar una cantidad absurda de información, y la cantidad absurda es el pan cotidiano de todos los científicos de datos. Ahí nos encontramos en un lugar bien interesante, que significa que no somos tan grandes, pero todo el mundo nos ama. Entonces, ¿qué hacemos en ciencia de datos? Para los que vieron de ya un poquito en la página de Uninorte, está justamente ese extracto. Y en ciencia de datos lo que hacemos son estadísticas. Todo nace de las estadísticas, todo nace de la ciencia de buscar información en registros y en datos, intentando simplificarlo con modelos, con distribuciones. Todo eso es el arte y la ciencia de las estadísticas. Históricamente las estadísticas eran realmente una ciencia basada en test de hipótesis, comparación de modelo para ver cuál es el que mejor se ajuste a algunas unas distribuciones teóricas. Es mucho más complejo que eso, y les aseguro que hay muchas razones por cual durante los primeros 2 años de estudios van a comer clases de estadísticas en la lata, porque es un tema muy amplio, pero al mismo tiempo muy interesante, porque la forma de dar vida a la información es realmente basada en cómo algoritmos permiten transformar esas informaciones para hacerlas más fácil de procesar con nuestro cerebro, que no está diseñado para trabajar datos. Últimamente se ha metido un nuevo tema que es el machine learning, y antes esos dos eran
del lado opuesto, el lado estadística venía para estadísticas, el machine learning venía de ciencias de matemáticas, trabajando con enormes conjuntos de datos. Y hoy el enorme conjunto de datos es realmente lo que tenemos todos. Todas las organizaciones tienen una cantidad gigantesca de información, los gobiernos trabajan con cantidad gigantescas de información y los GAFAM como Google, Facebook, Amazon trabajan con una cantidad que ni podemos imaginar de información. Y la lógica ya pasó de validar una hipótesis con ir a buscar, bueno, ¿qué hay en esta información? ¿Qué está escondiéndose en esta montaña de datos que quiero analizar? Y en eso nuestro trabajo se ve mucho como un trabajo de buscar resolver rompecabezas. Hay un rompecabezas que va a empezar por la tecnología de cómo vamos a integrar esta información, luego toda la parte de estadística, machine learning, matemática para ver cómo la vamos a analizar, y luego un rompecabezas que se va a complementar con toda la parte de BI, de visualización y cómo vamos a compartir y transformar organización a partir de eso. Y todas esas etapas tienen una importancia igual a nivel estratégico para las organizaciones. Y eso creo que hace el trabajo del científico de datos uno de los trabajos más interesantes en mi punto de vista, porque nos obliga a saber de todo, a tocar a todo y a hablar con todos. Un científico de datos ya no puede tener el lujo de trabajar en un silo porque le toca tocar a todos los aspectos de una organización. Recientemente estamos hablando mucho de inteligencia artificial. Me imagino que leyeron o escucharon hablar del caso ahora de que parece que hay un chatbot de Google que desarrolló conciencia y estaríamos en una forma de crear una vida realmente artificial. Mi opinión en el tema es que todavía no estamos. Es un chatbot claramente muy desarrollado, que es capaz de buscar información de todas partes, pero de que sea realmente capaz de pensar, eso es otro tema y va a ser un tema complicado para los científicos que lo están analizando. Pero la inteligencia artificial realmente es un conjunto de reglas y esas inteligencias no salen de las reglas y los parámetros de reglas por cual están realmente diseñados. Si lograría salir de ese conjunto de reglas y crear sus propias reglas, ahí sí estaríamos en un sistema real de inteligencia. Pero por el momento solo es una enorme sucesión de if, then, else. Básicamente, condición, aplicación, condición y aplicación. Hay otro tema también que está cogiendo mucha velocidad en los últimos años, que es el deep learning. Y el deep learning solo son unos algoritmos en particular del mundo del machine learning, que son redes neuronales básicamente jerárquicas que permiten profundizar y tener modelos muy interesantes a nivel de imágenes, a nivel de texto, a nivel de procesamiento de lenguaje, y está abriendo muchas puertas muy interesantes, pero tienen también la desventaja de requerir un montón de tiempo de cálculo y de ser relativamente costosas, por lo cual Google típicamente va a ser el que va a liderar ahí porque tienen acceso a los recursos y las máquinas y el presupuesto para poder investigar en eso. Sin embargo, a nivel académico hay muchas investigaciones que se están haciendo en este campo para ver cómo podemos hacerlo de forma más eficiente, reducir ese tiempo de cálculo y buscar muchas nuevas aplicaciones. Creo que de hecho la mayoría de las investigaciones que estamos viendo hoy en día son de investigadores buscando cómo aplicar reglas de deep learning en otro tema y de ahí potencialmente crear nuevas empresas. En salud, por ejemplo, hay una cantidad de startups que se está especializando en detección de algún tipo de cáncer, detección de algún tipo de enfermedad, usando esos algoritmos de aprendizaje profundo que permiten tener a veces muy buenos resultados cuando es una clasificación absoluta. Y, sin embargo, cuando hay el que se llama un sesgo bayesiano, no funciona para absolutamente nada. Y yo no voy a explicarle lo que es un sesgo bayesiano, porque eso es una de las razones por cual hay que tener clases de estadísticas antes de empezar a jugar con esos temas, que son realmente los temas chéveres, lo que le gusta mucho a los investigadores y científicos de datos. Y eso es la parte realmente que nos imaginamos que vamos a hacer. Vamos a fabricar algoritmos, vamos a fabricar modelos y vamos a hacer las superestrellas que están inventando nuevas ecuaciones
y el mundo nos va a reverir como si fuéramos los nuevos pares. La realidad es que lo que hacemos sobre todo en ciencia de datos es fracasar. Las estadísticas que tenemos es que más del 85% de los proyectos en analítica están fallando. ¿Por qué fallan? Desafortunadamente, el por qué no se está estudiando tanto. El último análisis real de por qué falla lo vi en el 2012. Tiene 10 años. Desafortunadamente, creo que todavía no ha cambiado mucho. Algunos tienen más importancia. Creo que la mayor razón hoy es porque es demasiado esfuerzo para poner un modelo en producción. La cantidad de datos es tanta que al momento de hacer el modelo no medimos bien, no dimensionamos la problemática que va a ser de pasar de la muestra de aprendizaje a la cantidad real de información que tenemos que procesar a diario. Si uno se imagina, por ejemplo, una base transaccional de un éxito, por ejemplo, con la cantidad de clientes, deben tener alrededor de 20 clientes, lo que significa que seguramente entre 1.500 y 2.000 millones de ventas a nivel transaccional al año. Si quieren analizar 10 años de datos, son 20.000 millones de transacciones que tienen que analizar. Y eso obviamente no se va a procesar de la misma forma que uno puede procesar 40.000 registros en Excel. Entonces, hay un problema de esfuerzo y dimensionalidad. Hay un tema que sí va desapareciendo, es que la data no se entiende. Hoy en día los científicos de datos ya saben cómo presentar, ya saben cómo explicar. Todavía hacemos modelos malos. Sobre todo al inicio, hacemos muchos modelos malos y es lo que les espera. Los primeros modelos que van a ser absolutamente patéticos y es normal. Todos los primeros modelos son malos y la idea de nuestro trabajo es ir mejorando con el tiempo. Y a veces lo ponemos en producción porque no había razón de poner en producción. Y hay dos otros puntos imperdonables que es, no teníamos soporte o la situación cambió y no teníamos procesos capaces de adaptarse al cambio. Eso es casi imperdonable para mí porque si uno arranca un proyecto sin tener soporte organizacional está perdiendo su tiempo. También está que el proyecto está mal definido y si uno busca en internet la información de por qué fracasa, todo el mundo le echa la culpa a la organización que no está lista, que no tiene buena data, que no se entendieron, que no hay buena proyección de proyecto, que el mindset de la organización no estaba listo, que no había soporte organizacional, pero básicamente que yo como científico de datos, yo no tenía la culpa. Eso es fácil, pero no es cierto. La tenemos. Cuando algo fracasa, nuestro primer trabajo es de ver en qué fue mi culpa y cómo lo puede mejorar. Uno podría pensar, sí, pero con toda la educación y la inversión y la cantidad de científicos de datos que tenemos hoy, eso seguramente va bajando. Y la mala noticia es que no. En el 2016, la estimación era del 60% de fracaso. Hoy, la última de 2019 dice que estamos al 87% de proyectos que fracasan. Entonces, ¿por qué sería? Pues una de las razones es que muchos científicos de datos no estudiaron ciencia de datos, vienen de campos ajenos. Son ingenieros de sistemas que se metieron en eso después y pensaron que era solo de aprender el algoritmo. Son estadísticos que pensaban que solo era tema de aprender de sistemas para poder ser un científico de datos, pero que la problemática es la misma. Son investigadores, PhDs, que de pronto fracasan un poco menos, o gente de negocio que piensan que realmente no tienen que saber todas esas matemáticas y que les va a ir muy bien porque ellos entienden lo que tienen que hacer. Y eso es la razón por cual creo que todos ustedes están acá, considerando pasar los próximos 4 años de su vida haciendo un pregrado en ciencia de datos, que les puede abrir oportunidades laborales rápidamente, pero también abrir el paso a estudio de posgrado. Porque, y en eso creo que la universidad tiene muchas razones, que es algo que requiere una formación en particular para entender todo el espectro de lo que hay que hacer, y es un espectro grande, como ya lo mencioné. De hecho, encontré una publicación en Business Broadway que es muy interesante porque también se pusieron a ver, mira, esa educación tiene un impacto sobre el fracaso o no, y analizaron 2 dimensiones. La primera, todas las dimensiones que tiene que tener un científico de datos, bueno, la mayoría de las dimensiones, y ver qué tal buenos son en función de un nivel de educación. Entonces tienen una base con 4 niveles, uno que tienen
un grado técnico de 2 años, básicamente hicieron una formación acelerada en ciencia de datos, aprendieron a codificar en Python, algo muy similar a los programas que tiene el gobierno, por ejemplo, de formación de científico de datos en un tiempo corto para aprender la técnica y lanzarse al nivel profesional. Luego están en azul los que tienen un pregrado, 4 años, una maestría o un doctorado. Esta línea, que el círculo amarillo, significa que básicamente tienen competencia, pero son incapaces de hacer una dimensión solo. Necesitan apoyo. Y lo que vemos claramente es que los que tuvieron el programa acelerado están todo abajo y necesitan apoyo para un montón de cosas. No saben gestionar, sobre todo a nivel de gestión de proyecto, son bastante malos. Ahí vemos todo lo que es gestión de la data no estructurada, es algo muy importante. Gestión de datos estructurada, ese es un tema en cual la mayoría son buenos. Machine Learning, Non-Linear, Natural Language Processing, es que también es Non-Linear Programming, que es otra cosa. Big Data distribuida, administración de sistema, administración de base de datos, administración de nube, programación backend, frontend, optimización, matemáticas, modelos gráficos, algoritmos y simulaciones, estadísticas, gestión de datos, visualización, modelos estadísticas, método científico y comunicación. Y lo que vemos es que realmente los con PhD son muy buenos a nivel de comunicación, modelos y estadísticas, pero en el resto están un poco arriba de los otros, pero todavía hay un problema. Y hay un problema porque todos esos campos son complicados. Y no creo que sea necesario que uno sea capaz de hacer todo, pero es necesario que uno entienda cuál es su limitación en absolutamente todo. Por una pequeña anécdota, me acuerdo cuando estaba trabajando en consultoría, tenía 2 juniors que acaban de arrancar, y uno había tenido unas clases de optimización y le iba muy bien, y estaba frustrado conmigo porque no lo llevaba a hablar con el director general de Coca-Cola para que él optimice mejor todas las rutas de logística de la organización. Y le dije, mira, hay muchos con más competencia que también le gustaría ir a hablar con él y todavía no lo alcanzamos, pero si de pronto quieres contribuir a preparar proyectos con ellos, pues te puedo poner en contacto, pero hasta ahí vamos a ir. Y el otro, y realmente su comentario me generó pues una muy mala opinión de él. El otro, de otra parte, le hice la pregunta, mira, oye, tuviste varias clases de optimización, él primero había tenido una, el otro se había especializado en eso durante su maestría. Y le pregunto, oye, ¿qué te parecería ir a hablar con el director de Coca-Cola para optimizar toda su cadena de presupuesto? Y él se asustó y dijo, pues depende, con cuántos expertos con más de 10 años de experiencia vamos a atacar este proyecto, porque eso yo no lo toco solo. Y mi respuesta fue que, mira, amigo, tú vas a ir lejos porque sabes todo lo que no sabes. Y es muy importante saber hasta dónde va nuestro conocimiento, porque eso es la primera forma de evitar errores enormes. Darnos cuenta que hay cosas que no sabemos y ir a buscar. Y como lo ven, en promedio, nadie es competente solo en ninguna dimensión en cual debería estar competente. Y hay otra acá que es muy interesante, es Proficiency and Roles Based on Education, básicamente qué tal buenos son en algunos temas, y tienen 5 temas identificados, que son negocios, tecnología, programación, modelamiento y estadísticas. Y lo único que vemos es que los de negocios que se metieron en ciencia de datos después tienen una capacidad de hacer bien toda la parte de negocios, pero están con una necesidad de ayuda para todo. Los desarrolladores necesitan ayuda para todas las dimensiones, excepto en programación, pero todavía no son proficientes en promedio. Cuidando que eso es un promedio, no los mejores. Y los investigadores, los con PhD, pues realmente son muy buenos en toda la parte de matemáticas y estadísticas, pero al otro nivel les dan mucho apoyo porque no son capaces de resolver las cosas solos. Y eso es lo que espera un científico de datos, saber que va a necesitar a otros para absolutamente todo en su trabajo. Pero eso para mí también es algo muy interesante, porque de todas las interacciones que tenemos vamos a aprender. Lo que les espera en ese campo es
años de aprendizajes y después de graduarse darse cuenta que van a querer y van a seguir aprendiendo todo el tiempo. Entonces, lo que es muy importante para meterse ahí es saber que se meten ahí porque es algo que les gusta, que les encantan los rompecabezas, que les encanta la tecnología, que les encanta jugar con datos. Y es jugar con datos de una forma muy distinta del que va a administrar unos sistemas. Nosotros queremos realmente meternos y buscar y pelear con toda la estructura de la información y sacarle el jugo. Eso es realmente nuestro trabajo. ¿Tenemos que aprender a codificar? Pues mira, hay muchas tendencias hoy en día en el mercado. Nosotros en Timi lo que desarrollamos se ve como lo que está allá a la izquierda. Casi nuestros usuarios no hacen código. Organizan nodos que van a generar flujos de información que están basados en una lógica de programación y lo hacen de forma muy eficiente. Hay algunas situaciones en cuales es necesario entrar en el código porque hay algunas funcionalidades muy particulares que no podemos hacer o que no están y toca adaptar las herramientas a las necesidades del negocio. Entonces, sí es cierto que en el día a día, con todas las innovaciones, las necesidades en programación van bajando. Es muy importante tener una muy buena base en programación para ser capaz de pensar bien. Y tenía este debate con varios, es un debate recurrente, sí, pero bueno, es que es suficiente aprender a programar en Python porque conoce que es un lenguaje que nos permite hacer absolutamente todo. Y es verdad. De la misma forma que para ir de punto A a punto B es totalmente suficiente saber manejar una bicicleta, porque va a funcionar. Pero a veces necesitamos ir rápido, a veces necesitamos cargar mucho, y entonces en este caso ya no va a funcionar. Si necesito una hamburguesa, tener la app de Rappi es más que suficiente porque me van a traer una hamburguesa. Si necesito 400 hamburguesas, de pronto pedir 400 Rappi no va a ser la mejor forma de tener acceso a esas 400 hamburguesas y contratar un camión va a ser necesario. Y pasa lo mismo en la programación. Python es un lenguaje que ha cogido mucha popularidad y es un lenguaje que es imposible de evitar cuando uno se mete en ciencia de datos, pero no es suficiente para absolutamente todo eso. Tampoco es completamente necesario, hay formas de trabajar sin Python. Es el más común, pero también hay que saber que es el más pesado y el más lento. Entonces, cuando se va a tratar de procesar un enorme volumen, ahí se van a quedar cortos y toca mezclar con otras herramientas que sí van a poder macear la data a otra velocidad. Y es una de las razones por las cuales va a tocar aprender varios lenguajes. A los más apasionados de la programación, el mejor consejo que les pueda dar es aprendan desde lo básico en un lenguaje como C o C++, que es el más eficiente y el de más bajo nivel. Y él le va a obligar a desarrollar una muy buena lógica en términos de cómo pensar en la programación en función del sistema con cual están trabajando. ¿Tenemos que saber de matemáticas? Pues sí, todavía toca saber de matemáticas y saber lo que está por detrás. Correr un modelo se puede hacer en una línea de código. Me llama un modelo GLM a partir de una data específica de la familia, la metodología, y me lo va a correr. Entonces, si una sola línea de código me permite saberlo, ¿a qué me sirve tener que entender ecuaciones como las que están ahí y que me hablan de optimización del log likelihood? Pues les toca para poder saber cuándo va a fracasar un modelo. Es que algo que no se entiende es algo que no se debería usar. Eso en un procesamiento científico. Nadie puede aceptar una hipótesis si no entiende el método de análisis. Y se llama ciencia de datos. En ciencia nos toca entender lo que queremos hacer. Y hay partes que son muy complejas. Obviamente no es necesario entender todos los detalles de todos los algoritmos más complejos que existen en el mundo, pero es muy importante meternos a entender por qué algún algoritmo va a fracasar en tal situación por sus hipótesis y cómo está construido. Cuando voy a buscar algo con algoritmos no supervisados, es decir, un algoritmo que no tiene un objetivo, algo que va a buscar agrupaciones naturales en una población, por ejemplo. Existen muchos algoritmos, todos con objetivos distintos y forma de buscar distancia distinta. Si uno no entiende cómo usa esos constructos y cómo calcula por detrás, va a usar técnicas inapropiadas en malas condiciones. Espero que me escuchen bien, están trabajando en el techo y desafortunadamente no pude evitar que sigan. Entonces, esa parte de aprender matemáticas, algoritmos, es muy importante en todo el currículo.
Y si no tienen esa curiosidad, si no tienen esa inclinación, no digo que el tema no sea para ustedes, pero tienen que también saber muy bien hasta dónde se van a meter y qué tipo de profesional van a querer ser. Me acuerdo de hecho de una clase que tuve durante la maestría, una clase de logística, y mi profesor era Daniel Guide, y nos hizo analizar un artículo que hablaba de la optimización de las partes de repuesto para un fabricante de carros. Intenté leer el artículo y entendí hasta la definición de la variable, y luego no tengo la menor idea de lo que pasó en el artículo, estaba completamente perdido. Cuando me tocó presentar, el profesor dijo, mira, levanten la mano los que leyeron el artículo. Todo el mundo levantó la mano. Listo. Mantengan la mano arriba los que entendieron el artículo. Todo el mundo bajó la mano menos uno, que tenía una maestría en matemáticas teóricas de la Universidad de San Petersburgo, un tipo absolutamente brillante. Y era el único que tenía el nivel para entender lo que estaba describiendo el artículo. Y entonces el profesor dijo, mira, eso los puse ahí para que sepan que no importa su ambición, pero si es algo que quieren estudiar y dedicar su PhD, su maestría, en eso tienen que entender la básica. Si no, eso no es para ustedes. Hay muchos otros campos. Hay algunos de ustedes que se van a apasionar por las matemáticas, que se van a apasionar por la algorítmica. Y ellos se pueden dedicar toda una vida en la academia intentando mejorar algoritmos. Hay otros que van a decir, mira, me interesa entender lo suficiente para saber cómo aplicarlo. Lo que me gusta es resolver problema y pasar al siguiente. Pueden tener una carrera espectacular en consultoría. Sí, es que no es la puerta. Desafortunadamente están trabajando con un martillo ahí en el techo. No puedo hacer absolutamente nada si está en mi casa. ¿Qué más hacemos en ciencia de datos? Realmente todo nuestro trabajo es manipulación de la información. Para poder hacer un modelo pasamos más del 80% del tiempo procesando datos, organizando información, mapeando datos, calculando cosas para poder, en fin, sacarle el jugo haciendo algoritmos y modelos. Y este tiempo es lo que pretendemos mejorar con nuestras tecnologías, hacerlo más rápido, hacerlo más veloz para que la gente pueda acceder más fácil a la información. Entonces, cuando hago un modelo, ¿cómo lo hago? Disculpen, me voy a ver si pueden dejar esto durante un poco de tiempo. Lo siento mucho, ya mandé a que hablen con los obreros en el techo. Es que ahí no se puede hacer mucho. Bueno, primero uno pasa mucho tiempo pensar qué tengo que hacer, cuál es el problema que tengo que resolver. Y ahí es donde los que tienen un background de negocio, los que están pegados a las funciones de negocio de las organizaciones, son los mejores. Luego miramos la data. Ahí nos podemos demorar un buen tiempo organizando, entendiendo estructura, integrando información, validando que todas las reglas estén bien. Eso es un buen trabajo. Y luego nos viene una idea. Yo sé, voy a fabricar tal modelo. Voy a dejar que el algoritmo calcule y darme cuenta que esa fue una muy mala idea, que el modelo no era eso, y regresar al paso anterior, transformar la data, volver a correr, cambiar la pregunta, volver a correr, cambiar la pregunta y hacer eso unas 20 o hasta 200, 250 veces. Y es en eso que voy a pasar la mayor parte de mi tiempo buscando un modelo, intentando modificar algunas cositas hasta que me salga el modelo que responde exactamente a la pregunta que tengo. Y para eso necesitamos algoritmos que son capaces de ir muy veloz, herramientas que son capaces de procesar un gran volumen de información, porque si no, nos va a tocar reducir la cantidad de preguntas que hacemos y con pocas preguntas vienen pocas buenas respuestas. Y luego viene toda la parte de integración, automatización y control, que es también parte de nuestro trabajo. Entonces, nuestro trabajo no es solo hacer eso de vamos a fabricar un modelo, vamos a hacer preguntas, vamos a transformar organizaciones, vamos a integrar, vamos a impactar a la vida de la gente. Todo eso es parte de nuestro trabajo. Ahí los lenguajes tienen importancia, no voy a entrar mucho en eso, pero es solo un pequeño KPI que hizo H2O para ver, mira, cuál es la diferencia de velocidad entre varias herramientas para el mismo tema.
Y uno puede pasar para la misma operación de hecho, mi último computador lo hace en 20 segundos y 730 segundos, o simplemente fallar por falta de RAM. Y eso es una base chiquita de 50 gigas. Y es una sola operación. Pero el tiempo de operaciones puede durar horas, días, hasta semanas en tiempo de cálculo antes de tener resultados. Pero lo que tenemos en la ciencia de datos también es paciencia. Y saber medir, aprender a medir hasta dónde podemos ir. Para darle una idea del volumen de información con cual se trabaja, en salud es muy común trabajar con 10, 20, 30 millones de registros, pero sobre todo con una enorme cantidad de dimensiones. Una base de salud empieza con 20.000 dimensiones potencialmente. Puede ir a 100.000, 150, 200.000 dimensiones. Es una cantidad normal. Las dimensiones es una columna. Y estas dimensiones generan más problemas aún que cualquier dimensión en cantidad de registros. Eso es lo peor. En bancos trabajamos también con muchos registros y menos dimensiones, pero es muy común trabajar con archivos que tengan 200, 300, 400 gigabytes. Ya en CSV las bases de datos son de varios tera, y la cantidad de dimensiones puede ser problemática también. En supermercado ahí también la cantidad de registros es enorme. Eso sería un supermercado chiquito que trabaje con un país como Bélgica, con 1 millón, 2 millones de clientes. En un país como Colombia, la cantidad de datos explota. Y tenemos esa necesidad de ser capaz de procesar absolutamente todo. Y eso es parte de la cosa chévere que hacemos. Es que ese es un reto muy interesante, trabajar con este volumen. Y de hecho, si tienen clases conmigo, les puedo prometer que van a trabajar con buen volumen. Uno piensa que no es un problema porque todo se distribuye y todo es magia en la nube, que hay unos enanitos mágicos que van a procesar todo y distribuirlo y hacerlo en una fracción de tiempo, porque con 1 millón de servidor todo va a simplificar. Típicamente cuando empiezo a hablar de nubes, la primera cosa que menciono es la ley de Amdahl, y la ley de Amdahl es básicamente la muy mala noticia de que las cosas distribuyen muy, muy mal, y que en la mayoría de los casos no somos capaces de reducir de más de la mitad del tiempo, no importa la cantidad de procesos que le podemos. Eso no se va a solucionar. Lo que sí podemos observar es que hay unos procesos que sí se puede reducir mucho y otros que no tanto. Hay unos procesos que no importa cómo lo logramos, van a ser lentos, otros que cuando lo pensamos bien, se pueden ser 20, 30, 40, 100 veces más veloz que si intentamos de hacerlo de forma automática. Y eso es una muy buena noticia para nosotros, porque muestra que hasta con toda la inteligencia artificial que está, el cerebro humano todavía va a agregar un montón de valor. Y esto realmente cuando hacemos ingeniería de datos, de estructuración de datos, es donde pasamos más tiempo. Como nos aseguramos que un proceso que está durando 20 horas pueda correrse en 2 horas para que podamos tener acceso a la data a nivel diario, que tengamos la información lista. Ahora, la nube no va a solucionar todo eso, pero la nube es muy buena para un montón de cosas. Para toda la generación de app, para la cercanía con el cliente, para todo lo que requiere poca data, pero acceso de muchas personas, la nube es una solución espectacular. Para almacenamiento, por Dios, eso nos cambió la vida a todos. Para trabajo colaborativo, eso es espectacular. Sin embargo, para todo lo que es análisis transaccional, es una de las tecnologías que está allá, pero no específicamente la mejor. Y desafortunadamente el open source ahí también es donde va a tener más limitaciones, porque como lo mencioné, Python, a pesar de todas sus bondades, es donde tiene falencias para el procesamiento de enorme volumen de información. Por enorme quiero decir cualquier cosa de más de 400 millones ya se vuelve pesado, y eso es bajo. Antes de terminar, hablamos rápidamente de algoritmos. Hay un montón de algoritmos que están allá en el mercado. Y uno cree que todo depende del algoritmo, pero la realidad es que cuando miramos en las competencias internacionales de ciencia de datos, el algoritmo como tal tiene muy poca diferencia sobre el resultado de un modelo. Lo que más impacta es cuáles son las formas de hacer las preguntas que tuvo el científico de datos. Y eso otra vez es una muy buena noticia para nosotros. Es decir, que al final no va a importar tanto cuál algoritmo usamos, lo que importa es cómo usamos nuestro cerebro para entender cómo el algoritmo va a usar esa información para generar un buen modelo. Cómo vamos a pensar y imaginar y diseñar este modelo
para que tenga el mejor resultado. Y esto todo depende de qué variables vamos a construir, todos los feature engineering, cómo vamos a crear esa estructura de datos. Y eso es lo que a mí más me gusta, esa parte de pensar cómo voy a imaginar este modelo. Toda esa interacción que se puede hacer con médicos o con analistas de marketing, analistas financieros, hasta con analistas de transporte de petróleo, ahí también se usa ciencia de datos, todo el mundo lo está usando hoy en día. Eso solo se está ampliando y el impacto que está teniendo es enorme a pesar de este 85% de porcentaje de fracaso. Estos 15% de éxito justifican que las organizaciones sigan trabajando. Como lo ven ahí, es un pequeño ejemplo de resultados de modelos. La mayoría se ven muy iguales y hay unos que son siempre malos, otros que son típicamente casi igual. Y como lo digo, casi no van a generar diferencias si la data está estructurada de la misma forma. Todo va a depender de su imaginación y eso también es algo genial. La imaginación tiene un impacto enorme. Es muy importante tener modelos que son explicables, nunca crear una caja negra, entonces por eso también es importante entender cómo funcionan los algoritmos, ser capaz de explicar e interpretarlos, sobre todo porque ese es un nuevo tema que viene sobre todo en Europa, es que ahora están exigiendo que todos los algoritmos de inteligencia artificial sean capaces de justificar la decisión que están tomando. Cuando un modelo afecta a un humano, tenemos que poder explicar por qué. Si le niego una línea de crédito basándome en un modelo a una persona, tengo que poder explicar por qué no lo acepté, para validar que no fue un ejercicio de discriminación. Y eso es difícil, porque, por ejemplo, si uso como criterio la zona geográfica y resulta que para todas las personas que vienen de zona afro, yo tengo un score de crédito, un score de riesgos que se automatiza, yo no estoy usando el hecho de que sean afro para negar un crédito, pero mi algoritmo de forma indirecta lo está haciendo. Y estoy haciendo una discriminación porque yo estoy usando variables que son un proxy de una variable racial. Entonces yo no puedo usar esa información como tal, aunque pueda ser relevante y válida, genera un problema de desigualdad social y de negación y de discriminación. Entonces, todo eso son razones por cuales hay que pensar que todos nuestros algoritmos hay que entender lo que estamos haciendo y ser capaz de justificar todo lo que estamos haciendo. Hay otro tema que está tomando velocidad, que es la parte de modelos automatizados, que nos dicen ahora, pero mira, tranquilo, no te preocupes. Ya no tienes que aprender esos modelos. Está el robot que lo va a hacer para ti. Le vas a poner la data, va a automáticamente seleccionar el mejor modelo y entregártelo. Y hasta lo va a hacer aprendiendo de cada información adicional que viene. Y eso es la cosa más peligrosa que pueda pasar. Porque básicamente esos modelos van a seleccionar el que mejor sobreajuste a la data. Imaginamos, por ejemplo, que hoy, por pura casualidad, hay 50 Daniel que pagaron su tarjeta de crédito no a tiempo, no hicieron el pago. El modelo va a aprender, uy, cuidado, los que se llaman Daniel no pagan a tiempo. Tenemos que negar los créditos adicionales a todos los Daniel porque ellos no pagan. Pero mañana ya no va a ser Daniel, va a ser Paola. Entonces el modelo va a decir, pare, no era Daniel, es Paola. Y el día siguiente, no, es Karen. Y entonces esos modelos de aprendizaje automatizado, si no tienen un muy buen sistema de control de sobreajuste, no van a funcionar muy bien. Y esos criterios realmente no son tan fáciles de automatizar y dependen mucho de un criterio humano para poder hacer esas validaciones. Sin embargo, presentan muchas aplicaciones interesantes en términos de imágenes y todos los casos en cual no hay errores de este tipo, no hay errores de tipo Daniel. Digamos que si quieren analizar mi foto, cualquier foto mía es absolutamente relevante para seguir aprendiendo mejor. Y este modelo se va a volver mejor con cualquier foto. Si es para analizar mi voz, cualquier palabra que yo diga va a ser un insumo de información adicional que es perfectamente válido para el entrenamiento. Entonces, todo va a depender de cuál es la aplicación. Hay algunos casos el cual es bueno, algo es el cual no. Los autoajustados también me parecen muy interesantes, que automáticamente van a detectar si hubo un error, si se está desviando de lo esperado, y si se está desviando va a generar otro modelo y típicamente crear una alerta para pedir, oye, científico de datos, hay un modelo nuevo, revíselo antes de ponerlo en producción. Pero el problema que detecté esta mañana, automáticamente ya son las 10 de la mañana, ya lo corregí y solo necesito que un humano lo valide para ver que el algoritmo no haya hecho nada bobo,
porque un modelo nuevo puede generar malas selecciones. Puede a veces simplemente pasar que pasó algo mal en la data. Y entonces todo lo que es automático es un peligro porque asume que los sistemas no tienen errores. Y eso es más problemático. Y también están los modelos on demand, que básicamente todo está listo y uno solo tiene que decir, mira, es que yo quiero para hoy un modelo que me diga cuáles son las personas que van a ir a Carulla para comprar jamón serrano y hacerle una promoción a los 200 más rentable para mi tienda. Y hoy en día, eso son cosas perfectamente posibles para un gerente de un supermercado. Ya tiene acceso potencial a todos esos modelos, solo tiene que decir, mira, yo quiero esos 20 productos, sácame el modelo hoy con la data de ayer y ataquemos a los mejores clientes. Otros modelos que se pueden hacer en el sector salud se está transformando de forma radical. Ese es un modelo en el cual tuve la enorme oportunidad de poder participar, que fue de detectar cuáles madres en embarazo tienen más alto riesgo de tener una complicación. Entonces, ahí se analiza toda la historia clínica, se analiza toda la información que se tiene después de cada visita con el ginecólogo, y luego cada semana se está procesando la data, después de cada visita se está procesando la data para volver a calcular un score de riesgo con todas esas mamás y detectar cuáles son las de más alto riesgo para evitar que en las 3 semanas que vienen, 3, 4 semanas que vienen, antes de la visita siguiente le pase algo mal. Porque todo eso tiene alta predictibilidad. Y ahí es un ejercicio que hizo Sura y aumentaron su capacidad de clínica, contrataron todas las especializadas, los médicos necesarios para poder atender a todas esas mamás y lograron reducir de 34% a 24% la cantidad de patologías relacionadas con el embarazo. Es decir, la cantidad de vidas que se han mejorado y salvado es inimaginable. Entonces, eso también en salud creo que es uno de los sectores en el cual más impacto la inteligencia artificial tiene impacto y donde todos ustedes van a poder también jugar. Y ahí, unos son datos transaccionales, muchos trabajan con datos de imágenes, muchos trabajan con datos de texto, todos los campos están abiertos para realmente mejorar la calidad de la vida. Habrá también muchos temas éticos, que son temas que hablamos de forma muy amplia en los seminarios cuando trabajamos este tema, pero son también temas que trabajamos. Todo lo que es análisis de redes, detectar con información social quiénes son amigos, quiénes son colegas, a quién llama a quién. Hoy se vuelve difícil porque todo pasa por WhatsApp, por señal, la información se está perdiendo, pero empresas como Facebook, por ejemplo, están trabajando eso todo el tiempo, porque Facebook sí analiza nuestra data de WhatsApp, no nos dejemos engañar por su promesa de que nadie lo puede leer, obviamente tienen acceso. A con qué nos relacionamos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, todo está integrado para ver cuáles son realmente nuestro core de amigos, cuáles son los amigos más cercanos con cuáles nos conectamos en todas las plataformas y más interacciones tenemos. Según la hora a cuál nos interaccionamos, es otro perfil de amistad y de esta forma hasta podemos determinar, sin tener ninguna información musical, cuáles son los que más probablemente van a tener los mismos gustos. Y eso es un ejercicio que hizo, por ejemplo, una Telecom para saber qué tipo de música vender entre dos personas que tienen el mismo perfil. Hay un fan de metal, un fan de Maluma. Obviamente no son los mejores amigos del mundo, pero analizando sus perfiles sociales se puede determinar muy fácilmente en qué categoría van a caer. Eso obviamente es cantidad de cálculos enormes, tipo de procesamiento muy difícil, basado en teoría y grafos. Otra vez hay que entender muy bien cómo funciona. Y hay campos de investigación en eso. Y para terminar, pues solo mostrarle lo que pasa cuando uno aplica ciencia de datos, pero no lo hace bien. Está este libro que se llama The Conversation Manager, un muy buen libro que si lo encuentran en inglés lo recomiendo. Estaba en la venta en Amazon a $809. El precio es de $4, si recuerdo bien. ¿Qué pasó? Modelo basado en la demanda, mucha gente lo va a buscar, no hay inventario, el precio sube de forma artificial. Nadie obviamente lo va a comprar, no vale eso. Hubo el caso de un libro sobre la reproducción de las moscas que alcanzó los $4,000 porque Amazon y Barnes Noble se estaban observando, cada uno con un algoritmo comparativo, uno siempre 20 más costoso que el otro siempre 15% más barato que el otro, y siguieron subiendo, los robots mirándose hasta alcanzar precios absurdos. Modelo real que viene en un sitio de inversión, conversión del euro al peso, y hasta con las peores cosas pesimistas que puedan pasar con las elecciones,
Pues hace un año predecía que el peso iba a alcanzar casi 6.000 pesos por un euro en 2022. Obviamente el modelo es completamente falso. Obviamente es completamente equivocado. ¿Qué hizo? Buscó el modelo con redes neuronales que más acercaba a la data. Hubo una tendencia exponencial, es el que ganó y dijo, bueno, ahí es exponencial y se va a explotar y en el 2024 va a alcanzar 10.000 pesos por un euro. Obviamente no hace ningún sentido. Los algoritmos necesitan inteligencia humana para validar sus parámetros. Y una conversación que tuve online de alguien que decía que los científicos de datos no tienen que estudiar, que cualquiera puede ser científico de datos. Dice, mira, hay muchos que no entienden las matemáticas y dan una solución al negocio. Y además puedo agregar que el líder técnico tampoco sabe de estadísticas y programación, etc. Y pues eso explica por qué ese tipo de cosa pasa. Obviamente hay científicos de datos que están ahí y no entienden lo que están haciendo. Y espero que de esos ninguno de ustedes jamás se pueda identificar. Porque van a pasar 4 años estudiando todo lo que es necesario para saber, para evitar de hacer las cosas bobas. Y hasta, típicamente yo dicto clases de cómo fracasamos. Y lo que le digo a la conclusión de la clase, bueno, ahora que les expliqué todas las formas de fracasar, yo sé que todos ustedes lo van a hacer, pero cuando van a fracasar lo van a reconocer de una vez y no van a perder semanas buscando por qué no funcionó. Se van a acordar, sí, el profe me lo dijo y ya lo solucionamos porque es algo que no pensé, pero sí me dijo que me iba a equivocar de tal forma. Y yo me sigo equivocando todo el tiempo. A veces de forma nueva, a veces porque uno olvida. Hay muchas formas, muchas cosas en cuales hay que pensar y somos humanos. Listo, con eso yo les dejo porque terminamos la conferencia. Si tienen pregunta, pues con mucho gusto estoy aquí para responderlas. Daniel, muchísimas gracias. Creo que ha sido supremamente interesante lo que nos has compartido. José, me gustaría saber si tenemos algunas preguntas en el chat de nuestra presentación. Ok, entonces, sí, efectivamente hay varias preguntas, Dani. José nos las va a ir compartiendo, yo las socializo y las vamos resolviendo, ¿te parece? Perfecto. Listo. ¿Cuáles serían unas buenas bases? Esta pregunta la hace Humbeiro Fajardo Castellanos y creo que esto es una de las preguntas que muchos de los chicos que están en el bachillerato nos dicen, bueno, ¿y qué debo de saber para no estar tan perdido en la analítica de datos, en la ciencia de los datos? Pues creo que justamente por eso existen programas como este. Porque su base es que si tienen alergia a la matemática, mi mejor consejo es busquen otra cosa. Ese no es para ustedes. Si la idea de tener que escribir código le genera pavor, pues superen el pavor o busquen otra cosa. Eso no va a ser para ustedes. La carrera que van a escoger tiene que ser una carrera en cual se van a divertir. La peor cosa que pueden hacer es escoger una carrera porque hace plata. Obviamente hacer plata es importante, tener un buen nivel de vida es importante, van a gastar una buena inversión para sacar ese diploma. Tiene que justificar esa inversión. Pero lo más importante es que lo disfruten, porque si no lo van a disfrutar jamás van a ser buenos, y si jamás van a ser buenos nadie les va a dar un buen trabajo. Y además van a estar miserables, entonces escogen sus batallas. Ahora, muchos pueden ser malos en matemáticas, porque nos interesaron. Eso también es otro tema. Fui uno de esos, de hecho. Mi peor materia en mi pregrado mis 2 peores eran matemáticas y estadísticas, y la tercera peor fue métodos cuantitativos, que de hecho la abandoné porque no pude. Hasta que después descubrí el interés, porque en el trabajo descubrí realmente la parte analítica, y cuando vi a qué podía servir, empecé a interesarme, y todo me salió con una facilidad impresionante. Cuando uno entiende a qué sirve algo, pues entender cómo funciona es muy fácil. Pero si uno no quiere saber, pues jamás lo va a entender. Es como el motor de un carro.
Si uno estudia cómo funciona el motor de un carro porque lo obligan a entenderlo por la licencia, por Dios, jamás le va a entrar. Si uno tiene la curiosidad, pero ¿y eso cómo avanza? ¿Y eso cómo lo podría mejorar yo? Quiero saber. Pues de una vez la termodinámica se vuelve interesante y entonces se vuelve fácil y todo se vuelve evidente. Entonces, el hecho de que las matemáticas le hayan ido mal no significa que eso no es la carrera para ustedes. Porque de pronto, si tienen la pasión, el interés de entender, pero ¿por qué funcionan las predicciones? Se va a dar cuenta, bueno, entonces yo tengo que entender una regresión. Bueno, voy a intentar de entender una regresión. ¿Cómo funciona? Pues la regresión se basa en un concepto de estadísticas, de test de hipótesis. Ah, bueno, entonces, ¿y por qué un test de hipótesis? Y ahora que entiendo para qué sirve, pues ya lo entiendo mucho más fácil. Todo depende realmente del interés. Entonces, el hecho de que no sean buenos no significa que va a ser para ustedes. Pero si saben que no se van a interesar para eso, no lo hagan. Es una carrera que requiere muchas horas, mucha dedicación, muchos estudios y es apasionante. Esa es la promesa que le puedo hacer. Gracias, Dani. De hecho, casualmente hablaba de este tema con algunos chicos que nos acompañaron en la Universidad del Norte la semana pasada y yo les decía, vale la pena, antes de empezar a estudiar, que ustedes definan qué hace ese rol. Y a raíz de ese encuentro fue que dije, definitivamente necesitamos que la gente entienda qué hace un científico de datos para que no se desesperen en ese primer ciclo básico de este tipo de carreras. Y aquí algo muy importante con respecto a las bases. Muy particularmente el programa de Ciencia de Datos de la Universidad del Norte tiene un ciclo básico que contempla todo el aprendizaje que requieres de estadística, matemáticas y de programación, que es parte de la ciencia que apropiamos de la ingeniería de sistemas, para que después de ese fundamento matemático bien consolidado puedas a partir de cuarto semestre en adelante indagar y, como tú dices, jugar con las predicciones y los números que te proporciona la ciencia de datos. Entonces, sí, queremos darle como esa tranquilidad a los estudiantes y esa confianza de que es importante sentir pasión, es importante querer estudiar números, como tú dijiste, es una carrera demandante en tiempo, pero una carrera también muy, muy bonita, muy, te permite alcanzar muchos resultados, pero requieres esa pasión porque va a demandar de tiempo y va a demandar de dedicación. Sin embargo, no significa que ingresen a la universidad y los tiremos al agua sin flotador, no. Primero hay un ciclo base donde reforzamos esas habilidades, donde enseñamos nuevas habilidades que en el colegio no van a recibir, y después que confirmamos esa fundamentación teórica, pasamos al ciclo de la ciencia de datos propiamente hablando. Por acá tenemos otra pregunta. José, ¿nos las compartes, por favor? Muy buena pregunta de Claudio Rojas Valderrama. Daniel, en tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado en un proyecto para un modelo? El mayor. Es muy difícil escoger, es que hay muchos tipos de retos distintos. El mayor reto técnico es con una organización del gobierno que tiene una cantidad de reglas absolutamente enorme, una complejidad de análisis súper grande, y uno se queda meses haciendo validaciones y validaciones y validaciones porque cualquier pequeño detalle hace que algo no cuadra, y mientras algo no cuadra, pues toca seguir trabajando. Eso es un reto técnico. Tuve también otro que tuvo reto técnico de sencillamente la cantidad de datos absolutamente enorme, y había que generar unas matrices brutales. Entonces ahí cómo organizamos para que eso se haga en un tiempo razonable, que fue un caso en salud. La cantidad de dimensiones que había que calcular era enorme. Hay unos en cuales el reto es un reto puramente organizacional, de que hay individuos que no quieren cambio, y frente al inmovilismo de la organización a veces es un trabajo que no tiene nada que ver con la técnica, pero es un trabajo de recursos humanos y de convencer y de buscar los aliados, y a veces de esperar que la persona se vaya. Hay unos en cual la terquedad, la resistencia al cambio, que dicen, no, es que
la decisión que tome en términos de tecnología era la buena, entonces yo tengo la mejor tecnología, entonces si no funciona, es culpa del implementador. Y yo decía, pues es el ejemplo del Rappi. Es que sí, Rappi era bueno para tu hamburguesa, pero estás pidiendo a esa pobre gente de que traerte 40 toneladas de carne al día. Y no puede. No puede. Si tu tecnología se demora 10 minutos para procesar 1 millón de registros, pues no vas a procesar los 4.000 millones en un día. Matemática no es posible. Hay límites. Y hay que entender esos límites. Y ahí son guerras de egos. Entonces, realmente, el más difícil es cuando se pone egos, porque todos tenemos egos. Y eso para mí ha sido un trabajo más difícil, más que aprender a gestionar la tecnología, es aprender a gestionar mi ego y aprender a ponerlo de lado, porque realmente no me ayuda. Daniel, muchísimas gracias por esa respuesta y aquí me gustaría complementar con algo desde el enfoque de la academia. Nosotros estamos en una nueva generación de estudiantes y en una nueva generación de carreras profesionales. Actualmente no es solamente todo el conocimiento técnico, sino también el saber ser y el saber estar, que son esas habilidades blandas que te permiten disipar o manejar de mejor forma las vicisitudes que se presentan a la hora del trabajo, no en el tema de saber o no saber mucho de ciencia de datos, sino cómo captas la idea del cliente, cómo percibes sus necesidades, cómo llegan a acuerdos, y entendiendo eso, nuestro programa también incorpora un componente de formación complementaria. ¿Qué es la formación complementaria? Esas habilidades estratégicas y gerenciales que te permiten administrar no solamente técnicos, sino elementos de las competencias blandas que permitan un mejor acercamiento, un mejor relacionamiento, una mejor comunicación entre tu usuario o tu cliente y tú como profesional en ciencia de datos. Por acá tenemos una última pregunta. José, ¿nos las compartes, por favor? ¿Qué lenguaje de programación nos recomiendas para implementar Data Science? Pues, Timmy, obviamente. El 90% de lo que estoy haciendo es sencillamente usando la plataforma porque me permite procesar datos más veloz que cualquier otra cosa. Y con el volumen con el cual estoy trabajando, a veces realmente es la única opción que tengo, porque si no, no me da tiempo. Si necesitan hacer cosas con un volumen mucho más pequeño y algo flexible, Python va a ser una maravilla porque le va a permitir integrar eso en cualquier plataforma, generar las apps, generar el modelo de Machine Learning, ponerlo directamente en la app, le va a solucionar todo, pero tiene que saber que viene con sus limitaciones. Puede ser el mejor para algunas operaciones de un banco, pero no va a ser el lenguaje ideal para otros tipos de operaciones con el que procesar todo. A nivel de aprendizaje máquina, programación real de Machine Learning, realmente hay 3, está Julia, R, Python, que son los 3 open source. De los 3, yo trabajo más con R porque es el más eficiente. De hecho, me sorprendió que es más eficiente que Julia. Tiene muchas librerías. Y los dolores de cabeza que me da son dolores de cabeza de falta de rigor en la estructura del lenguaje. Pero prefiero eso a problemas de falta de eficiencia que puedo tener con Python. Al final, por detrás de todos están las mismas librerías que están programadas en C. Si lo que interesa es meterse a mejorar algoritmos, aprendan C. Porque va a ser la única forma de desarrollar algo que realmente va a tener la eficiencia necesaria a nivel de máquina. Y si es realmente lo que les interesa y lo tienen claro, pues de hecho estudien ingeniería informática y después una especialización en ciencias de datos sería probablemente el mejor paso, porque así van a tener la base más robusta a nivel de programación. Si quieren ser más generalistas y más usuarios, que es el 99.9% de los científicos de datos. De hecho, científicos de datos que toque algoritmos, yo conozco 3 en todo el mundo, son muy pocos. Todo el resto de nosotros usamos lo que están haciendo. Yo programo mucho en R, es fácil, relativamente, tiene sus funciones como todos los lenguajes, es eficiente en memoria y tiene más librerías realmente a nivel puro de estadística
Y como tengo un valor más de estadístico, naturalmente me gustó más. ¿Cuál tiene que aprender? La verdad, todos, porque depende del cliente que van a tener, la empresa que le va a contratar. Y toca saber jugar con todo. Hasta JavaScript es importante. Gracias, Daniel. Bueno, con respecto a eso, para que veas, Dani, que ha sido una pregunta que muchos estudiantes me hacen, como, bueno, pero ¿qué voy a aprender? ¿En qué lenguaje voy a aprender a programar? ¿Cómo sé que esto se va a mantener vigente? Sí, actualmente son muchos los lenguajes de programación. Dentro del pregrado en ciencia de datos se abordan varios de ellos. Entre ellos se encuentra R, Python, Java. Algo básico es hasta aprender a manejar Excel, porque hay unas soluciones que lo puedes sacar en Excel de acuerdo al volumen de datos, Claro. pero sí, manejamos todo el tema de los diferentes sistemas de programación. Ahora bien, dentro de nuestro plan de estudio encontramos lo que son las electivas. Las electivas son bolsas de asignaturas que nos permiten mantener actualizado esa demanda del mundo laboral y de las necesidades de expertos en determinados lenguajes de programación. Por ejemplo, el programa dura 4 años, pero si de aquí a 2 años se crea una nueva herramienta, eso se incorpora dentro de estas electivas y se capacita al estudiante en este lenguaje actualizado, por así decirlo. De igual forma, nosotros nos interesa que nuestros estudiantes puedan tener salidas en cualquier parte del mundo y les damos la oportunidad de participar por becas para la certificación como Data Scientist con Correlation One. Correlation One es una de las entidades que certifica este tipo de estudios a nivel internacional y es sin duda uno de nuestros principales aliados en la formación y creación de este pregrado académico. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Ya acá también estamos cumpliendo con el tiempo de la conferencia. Daniel, como siempre, agradecerte. Sé que es la segunda oportunidad que nos acompañas. Gracias por compartirnos tu experiencia y, por supuesto, esperamos seguir contando contigo en futuras oportunidades. Siempre un gusto, Paola. Muchas gracias por la invitación. A todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy, muchísimas gracias. Nuevamente los invito a suscribirse en el canal de YouTube Uninorte Académico. Asimismo, nos pueden seguir por redes. Nos encontrarán en Instagram como Ciencia de Datos-Piso Uninorte. Podrán encontrar toda la información de las diferentes actividades, las clases modelos, el Data Challenge. Pueden escribir mensajes directos si quieren un contacto directo con la coordinación del programa o cualquier otra duda que presenten. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y deseándoles un excelente fin de semana. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.